Let's split the night and touch the sound of silence. Hay viajes que se hacen con un itinerario marcado, sabes exactamente el día de partida, el de llegada y conoces lo que vas a encontrar en el camino. Otros viajes, en cambio, se emprenden hacia lo desconocido, sin certezas de lo que vas a vivir, pero a sabiendas de que lo que te vas a encontrar va a zarandearte emocionalmente. Así ha sido la travesía que ha realizado Leonor Paqué. Ella sufrió abusos de un cura en Bilbao cuando era tan solo una niña y junto a su hermano un buen día decidió recorrer en un coche todo el estado para hablar con otros y con otras supervivientes, dándoles voz, escuchando y registrando sus relatos. Esos testimonios se recogen ahora en un documental que se titula Hermana Leonor, 20.000 kilómetros de confesión. Leonor Paqué, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, durante años se miró para otro lado, como si esos abusos fueran una invención, como si nunca hubieran ocurrido, y era el momento, ¿no?, de dar voz a las víctimas y recoger cada uno de sus relatos. Sobre todo lo que nos gustaba era estar entre nosotros juntos, porque claro, no habías conocido a nadie que hubiera expresado lo que había ocurrido. Entonces, cuando empiezas a conocerles, pues lo que quieres es estar con ellos y con ellas. Es una necesidad de hablar en el mismo lenguaje con otras personas. ¿Cómo surge este proyecto, Leonor? ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlo? ¿Dónde dices, bueno, tengo que ponerme en contacto con otras víctimas para escucharlas también, para conocerlas y saber cómo es su día a día? Pues conocí a una de ellas, a Emiliano Álvarez, en un plato de televisión donde íbamos a contar pues lo que nos había ocurrido. Y esta persona pues era puro amor. Llegó allí con un amor, una alegría y me dijo pues que vivía en el campo con sus cabras. Estaba intentando sacar una mezcla de dos cabras y yo lo que sentí era la necesidad de estar con él y seguir hablando con él y le dije pues voy a ir a verte. Y me dijo dónde vivía, fui a verle. A su vez él me dijo, oye, pues no conoces a otro que hay por aquí cerca, podemos, y contactamos con otro. Y a su vez otra persona me dijo, oye, Leonor, ¿te gustaría conocer a esta mujer? De verdad, si se escucha su historia. Y así pues se fue ampliando esto a lo largo de 3 años. Ujú. Así que entre vosotros mismos tejéis esa red, ¿no?, de otras víctimas, de otros supervivientes. Eso es lo que nos pasa. Vamos conociéndonos, vamos contándonos y por eso se llama el documental Hermana Leonor, porque es una sensación de que estás hablando con un hermano o con una hermana que te va a entender, no te va a poner en duda, no te va a cuestionar, sabe perfectamente de lo que hablas y sientes ese calorcito de un igual, de otro agredido o otra agredida, es un igual que pues que te da calor, la verdad. ¿Os han puesto en duda? ¿Os han cuestionado muchas veces? Sí, la verdad es que sí, que afecta a las relaciones personales, las toca, algunas se las lleva, nos han dicho cosas, y eso que yo no sigo las redes, que una amiga mía me dijo, no, pero ¿no has visto lo que ponen en las redes? Digo, no, pero sí, si hablas con compañeros y compañeras, ponen en duda, bueno, la Iglesia lo hizo desde muy temprano, poner en duda, no sé si recordáis cuando decían, bueno, pero si son 2 o 3 casos, o 4 casos, o como que sí, como que no era verdad. Sí, nos han puesto en duda desde la institución y lamentablemente también la sociedad, y lo más duro y dramático es cuando quien pone en duda es gente muy cercana, como puedan ser familiares o amigos. Ujú. Decides, bueno, pues que esa red de víctimas tiene que tener cabida, hay que escucharlas y, y decides hacerlo en este formato documental, ¿o esto surgió después? ¿Fue a raíz de hablar con ellas y de tener el material, darte cuenta de que esto, bueno, pues tenía una trascendencia muchísimo más amplia y que se podía hacer un documental con ello? Bueno, yo soy del medio porque como periodista y hemos hecho programas y Ujú. tengo un hijo también en el medio y tengo un hermano con el que teníamos una pequeña productora y ya habíamos hecho sobre este tema teatro documental, ya contábamos esta historia. Entonces, cuando yo tengo ganas de ir a ver a Emiliano, porque ese era el deseo, ¿no? Como siempre nos preguntaban qué os ha pasado y se contaba lo que nos había pasado cuando éramos niños, pero yo me quedaba con las ganas de saber y esta persona quién es hoy y cómo vive, o cómo ama, cómo siente, cómo trabaja o cómo es esta persona hoy.
Entonces, pues yo tenía, en propiedad que tenía, pues un Clio. Y yo dije, le digo a mi hermano, que es muy hábil, le dije, oye, ¿tú serías capaz de prepararme el Clio para que yo sea independiente y vaya con la perrita mía para acá y para allá y duerma donde quiera? Y en principio lo que quería era estar con ellos, pero al contárselo a mi hijo, me dijo, mamá, grábate. Y le dije yo, que me grabe, ¿con qué? ¿Con un móvil? ¿Quieres que me grabe? O sea, él ya percibió algo ahí. Él también trabaja, en el medio. Ujú. Y entonces, al hablar con mi hermano, con el que ya te digo que tenemos la pequeña productora y ya habíamos hecho algunos vídeos y algún documental menor, él me dijo, Leonor, yo te grabo. Y entonces mi hermano cargó sus 3 cámaras y él se ocupaba de toda la técnica, el sonido, las cámaras, la edición, todo. Y yo de lo que me ocupaba pues era de hablar con estos compañeros y compañeras, de hablar con ellos las entrevistas, las localizaciones, o sus familias, o los lugares donde nacieron, y así hemos ido haciendo. Ujú. 3 años recorriendo kilómetros, eso que además te Mm. aterraba conducir, ¿no? Ahí sí, se llama maxofobia, Sí. que es este pánico que por la noche estás ya planeando por dónde vas a salir, por la M30 o por la M40. Sí, ese pánico a conducir. Bueno, quien lo tiene sabe que no es fácil, que te transpiran las manos, tienes que llevar guantes. Sí, sí que lo tenía, pero es verdad que entre las herramientas o lo que yo tenía a disposición para poder reunirme con estas personas era mi Clio, que tenía que conducir, porque a lo mejor no dispones de todos los medios para decir, pues me voy en avión a cada uno de los lugares, ¿no? Ujú. Pero tenía un Clio y entonces, pues bueno, aunque fuera a 100, pues iba a llegar con ese Clio. Hice del Clio muy ingenioso. Mi hermano hizo el lugar donde podía pernoctar con la perrita y claro, cuando él se suma a la historia, pues no le queda otra que dormir en la tienda de campaña. Yo Ujú. ya sabía cuando mi hermano se despertaba o cuando ya iba, porque la perrita inmediatamente me avisaba desde dentro del coche, era mi guardiana. Ujú. Sí, la verdad es que hicimos en el Clio. Bueno, luego también te digo, que igual llegábamos a casa de algunas personas víctimas o familiares y te decían, oye, no, nos quedáis en el coche, que venga, pues preparamos una habitación. O también curioso, un compañero, uno de los pocos que ha sido indemnizado, me dijo, Leona, te voy a hacer un bizum para que tengas para unos cuantos hoteles. Y bueno, pues era el pequeño lujo, ir al hotel, ducharte y todo esto. Ha sido, claro, como han sido 3 años, ha sido todo un periplo, pero sí, la base era un Clio que tiene ya más de 20 años. Ujú. Bueno, en ese coche acondicionado para poder dormir, también con el apoyo de tu propio hermano, de esa perrita también, Ujú. que eso siempre, bueno, pues es calor, ¿no? También a la hora de hacer las cosas. Y empezáis Sí, a hablar con esas víctimas, ¿no, Leonor? Y empezáis también a rodar, que imagino que tuvo que ser muy complicado porque supone revivir todo otra vez. sí, primero hay que dotarse de unos mínimos medios. Claro, somos 3 hermanos. En realidad, los que decimos de cuánto disponemos, hay que comprar un mínimo, por pocas cámaras que quieras y la pantalla y lo de edición. Primero hay que dotarte de un mínimo, que ya lo hicimos. Ujú. Y después, efectivamente, no es fácil. Es que no es fácil escuchar lo que en el documental se escucha. De hecho, yo lo entiendo. Yo entiendo que una persona se pone delante de una plataforma en su casa, en el sofá, y empiezas a pasar posibles documentales y a lo mejor pues dices, qué duro, qué realidad tan dura. Para mí tampoco fue nada fácil escuchar cosas que como periodista, por muchas cosas que haya grabado y que haya hecho a lo largo de mi vida, es que ni se me habían pasado por la cabeza lo que yo iba a escuchar. Y efectivamente, a la vez, cuando hablas con ellos, es que en realidad ellos y tú sois muy parecidos. O sea, ellos me contaban sus cosas y yo les contaba la mía y entonces otra vez volvías a ser aquella criatura indefensa. Entonces, sí, la verdad es que fácil no, pero sí que te digo que el amor que yo encontraba en esas personas es que era un amor que ya te digo, te abrían sus casas, tuvieran más o tuvieran menos, allí venga, vamos a hacer pues unas migas o un chorizo, la comida, era como que yo fuera su familia, como que yo fuera su hermana, estaban hablando con su hermana, no con una periodista, y estaban recibiendo en casa a su hermana. Y eso la verdad es que era una sensación agridulce. Ujú. Es una conexión muy profunda, ¿no? Esto es muy profunda, la verdad. Además, mira, a veces no has reflexionado todo lo que todos en conjunto han ido reflexionando.
Entonces escuchabas a ellos o a ellas decir cosas que dices, ahora entiendo. Ellos y ellas ponían palabras en cosas que tú todavía no habías logrado poner. Entonces el viaje hacia ellos y ellas, en realidad también, era un viaje hacia ti misma. Poner palabras a cuestiones que cuestan muchísimo, ¿no? Y que muchas personas tardan muchísimos años, ¿no? En ponerle también esas palabras y en interiorizar lo que les ocurrió. Bueno, a mí me costaba verme como una víctima, porque nos habían hecho creer, siempre lo pensaba, pues que las víctimas, nosotras mujeres, pues eran las mujeres que habían sido agredidas en la calle, por la noche, un desconocido, la navaja. Entonces tú, en tu mente, pues eso era la víctima, ¿no? Entonces, claro, soy yo una víctima si no me ha matado, si no me ha herido con una navaja, si no me... Era a veces difícil dimensionar, ¿no? O incluso también puedes pensar, somos personas agredidas aunque no haya habido un miembro masculino por medio. Todo eso pasaba por tu cabeza. Y otra cosa también que ocurre es que te costaba identificarte como víctima porque decías, es que a mí no me han devastado. Yo puedo ser agredida, pero yo no soy una persona devastada. Por tanto, si no estoy devastada, soy una víctima aún hoy. Entonces, todas esas cosas, todos esos pensamientos, compañeros y compañeras también estaban pensándolo y también habían hecho el camino y te ayudaban. Así, mira, un niño de 8 años, de 3 como mi hermano, sí es agredido, aunque no de la manera convencional. Hay muchas maneras de agredir sexualmente y si lo éramos y si somos personas que hemos sido agredidas por la Iglesia. Entonces todo esto era un viaje enorme en el Clio, pero también un viaje personal, ciertamente. Claro, porque una vez que ya apagas el piloto, ¿no?, de esa cámara, hay que digerir también lo que se ha escuchado, ¿no? Y luego pasar muchas horas Bueno, también con tu hermano, ¿no? eso Y es. evidentemente eso había que hablarlo también, ¿no? No podía pasar desapercibido. Claro, tú imaginas, yo a veces les mandaba WhatsApp a algunos o algunas de ellas y les decía, estoy todo el rato contigo, claro, porque estabas todo el rato visionando, minutando, es decir, recogiendo cada una de sus frases, lo que había dicho. Hemos pasado también después, editando, hemos pasado otro montón de tiempo con esas personas escuchando lo mismo. Estás inmersa en este tema. Y luego también hemos tenido que enfrentarnos a lo institucional, que no es fácil, porque era como dos cosas, ¿no? Uno, el tema que recogía de mis compañeros y compañeras, y otro, el tema personal de lo que ocurrió ahí en Santa Marina, en Bilbao, en el País Vasco, ¿no? Cómo vivías de manera personal, cómo reaccionaba la Iglesia frente a esta denuncia o cómo reaccionaba incluso el gobierno vasco, ¿no? Entonces era todo un trabajo constante, la verdad. Sí que nos hemos encontrado, ¿no? Con miembros del gobierno vasco actual y en un principio han mostrado mucho interés. No hemos logrado mostrar este documental ahí donde ocurrió mi historia en el País Vasco. No lo hemos logrado, no es nada fácil. Estamos en búsqueda de una distribuidora comprometida que diga, venga, esto os apoyamos para distribuir. Y respecto a la Iglesia en el País Vasco, pues tenéis un obispo que es el primero que pide perdón, que sale y dice perdón, lo cual ya es muy particular y muy de agradecer, porque siempre es preferible, ¿no?, que un responsable de la Iglesia diga perdón, lo sentimos, a que te digan dudo seriamente lo que estás diciendo. Pero lo que ocurre es que después no ha cambiado nada. La Iglesia en mi caso ha hecho un informe que le llama caso 10. Este es el lenguaje también, ¿no? Caso 10, no computa, no probado. Denuncia a una mujer mayor de edad, víctima supuestamente menor de edad. Hombre, claro, si era un sanatorio para niños, pues tenía que ser menor de edad. Victimario, sacerdote diocesano de un centro sanitario fallecido. Abuso sexual no se identifica. Entorno, Sanatorio de Santa Marina, no hay conocimiento alguno de los hechos. Esto es el informe que la Iglesia tiene de mi caso y entonces hemos tenido que ir transitando también todo esto. Porque cómo ha respondido la sociedad civil, yo estaba en un sanatorio público
de niños enfermos, con médicos donde era responsable la sanidad pública. No ha habido respuesta. ¿Cómo ha respondido la Iglesia? Ya te lo he comentado. Ujú. Es una transición, pues es dura, no es nada fácil. Y es también comprensible, yo lo entiendo, ¿no? Que yo amo el País Vasco. Yo ahí nací, yo ahí crecí, me emociona ver un baile precioso de cintas encima de un ataúd, un baile, no recuerdo su nombre, y sin embargo, y entiendo, ¿no?, que sea muy duro para un país como el País Vasco, que es un país avanzado y es democrático y es libre, indagar en qué ocurrió en un sanatorio donde un pederasta estuvo durante décadas agrediendo a niños enfermos de tuberculosis, que es para vomitar, si lo piensas es para vomitar, pero seguimos ahí un poco, pues eso, luchando porque el documental se vea, porque llegue a las universidades o porque llegue a donde tenga que llegar. Y ahí seguimos los 3 hermanitos buscando distribuidora, ahora hemos mandado a los festivales, ahí seguimos, lentamente. Leonor, ¿el silencio y el encubrimiento de esos abusos es algo que se repite en todos los casos? Cuando has hablado con compañeros y compañeras, ¿es un denominador común? Constantemente porque, mira, hay un compañero, también vasco, que dice, mira, no hay nada que pueda obligar a la Iglesia a hacer algo en la actualidad. Y si lo piensas, es cierto. Y si nos preguntáis, oye, pero ¿qué es lo que queréis vosotros? Bueno, es cierto que queremos psicólogos, que no hay ni siquiera psicólogos formados, esto me lo dijo un psicólogo vasco que entrevistamos también, no hay psicólogos independientes formados, la Iglesia te ofrece, pero como puedes comprobar y comprender, yo no voy a ir a contarle a los psicólogos que determina la Iglesia toda mi alma y mi corazón, en los cuales no confío, quiénes son esos psicólogos, a dónde va mi información. Si necesitamos apoyo psicológico, sí que necesitamos indemnizaciones porque hay compañeros y compañeras que no han podido volver a trabajar, eso es cierto. Necesitamos saber, cuando te ocurre cualquier agresión, queremos que hablar los vacíos, ¿qué quieres saber? Lo quieres saber todo. Yo tuve la ocasión de ir a ver la tumba de mi agresor y hay familiares que me dicen, Leonor, ¿por qué has querido ir? Bueno, pues yo he querido ir porque cuando alguien te ha agredido y ha estado ahí en tu vida, de esa persona, quieres saberlo todo. No porque yo odie a ese agresor, que me han preguntado también, ¿no? ¿Odias a ese agresor? Yo no odio a esa persona. Yo lo que tengo es un dolor tremendo de que esa persona hizo lo que hizo, el entorno lo encubrió, que fueron todas las monjas y todo lo que hubo alrededor, y en la actualidad sigue ese silencio, sigue una sociedad que verdaderamente mira para otro lado, esa es la realidad. Necesitaríamos pues que la institución católica son reinos de taifas, según en manos de quien cae, esa es su actuación. Bueno, pues que hubiera una respuesta general, que fueran presionados de alguna manera por la sociedad civil, por las fuerzas políticas, a que hicieran algo. ¿Cuántos años han pasado desde que esto ha empezado a salir? ¿Y qué es lo que realmente ha ocurrido? Nada. Si me dicen, bueno, han indemnizado a 2 o 3, sí. Son acciones puntuales, absolutamente, y a veces, a ver, no quiero ofender con esto, a veces hay acciones como las de la petición de perdón que yo me quedo pensando, estos religiosos que también hubo en Madrid, cuando vayan a hablar con su Dios la próxima vez en su intimidad, le van a decir, Señor, he hecho lo que he podido, perdóname, que también he pedido perdón. ¿Es esto? ¿Es esto todo lo que pueden hacer? Porque no ha habido ni justicia ni reparación para las víctimas, ¿no, Leonor? Habrá habido igual No en algunos solamente no ha casos habido, puntuales, pero no de forma no, global. nada, es que siguen diciendo no computa, no probado, abuso sexual no se identifica. Dices, pero, qué lenguaje, ¿no? Tan doloroso. No computa, no probado, caso 10. No, realmente, desde que esto se destapó, se destapó hace mucho, pero desde que saltó, como yo digo, como una botella de gaseosa que nos agitaron a las víctimas y salimos por ahí disparadas ahí a contar nuestra historia, y también cuántas veces tenemos que contar lo que nos hicieron, cuántas veces, para que ocurra algo, porque realmente no ha ocurrido. No ha ocurrido nada. Ya te digo que este es un documental que sería didáctico, que estamos intentando proyectarlo ahí en el País Vasco, en una universidad, en una sala cultural, en una institución, que hemos contactado con este gobierno vasco que nos dice en principio estar muy interesado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Y
a la hora de la verdad no conseguimos que lo veáis, porque somos nosotros los únicos interesados en saber lo que pasó en Santa Marina. Soy yo la única que quiere saber lo que ocurrió con cientos de niños. Es una memoria histórica, es una especie de mancha que va a estar ahí. Nosotros nos vamos a ir yendo, ¿sabes? Nosotros ya nos iremos, pues yendo, iremos desapareciendo, ¿no? Que yo creo que a veces la Iglesia, que es tan longeva, tiene esa esperanza. La mancha irá diluyéndose, pero no lo creo, porque mis hijos me han escuchado a mí y muchos hijos de otras víctimas. Y a poco que yo pueda, yo voy a seguir contándolo, así que irá calando. Lo saben mis hijos y lo saben mis nietos y los de todos los demás. Pero a día de hoy seguimos en esta travesía, que a veces es muy costosa, y bueno, vosotros sois muy valientes porque nos habéis traído a contarlo, pero probablemente es verdad, pues igual la gente prefiere un programa de verano donde contemos. Efectivamente, yo tengo una perrita con la que viajé, que es el Día del Perro, que contemos eso, pues que personas devastadas por la falta de reconocimiento y por el encubrimiento de la Iglesia. Hay que contarlo, porque lo que no Sí, se cuenta pues no existe, y esto existió, ocurrió, y hay que dar voz también a las víctimas, como habéis hecho tú y tus hermanos también en este documental, Hermana Leonor, 20.000 kilómetros de confesión, una película todavía que no se ha estrenado. Esperemos que alguna distribuidora pues muestre interés por este documental para que llegue al mayor número posible de personas y la podamos ver. Leonor Paqué, muchísimas gracias por atendernos y por haber realizado este documental. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.